En esta clase nos vamos a ocupar de los principios físicos básicos del primero de los métodos de diagnóstico por imágenes, la radiología. El objetivo pedagógico de esta clase es bastante amplio. Primero vamos a conocer el origen de los rayos X, es decir, cómo se generan para uso médico. Secundariamente vamos a familiarizarnos con las propiedades químicas y biológicas de estos rayos X. Y finalmente vamos a presentar las técnicas habituales de uso actual de la radiología convencional. Aquí vemos un cuadro donde muestra a la reina de Inglaterra, la reina Victoria, con algunos profesionales, podemos decir, de la época, en el cual están haciendo pruebas. Fíjense, el que está parado a la izquierda tiene una vara y está haciendo subir trocitos de papel de la plataforma que tiene en la mano hacia la vara. Eso se le denominó históricamente electricidad, aún por supuesto le seguimos denominando electricidad, sin conocer exactamente cuál era el fundamento. Este cuadro data de fines del 700, principios 1800. No obstante, si bien se utilizaba para divertir a la corte, los científicos comenzaron a utilizar este fluido extraño, denominado electricidad, y lo hacían circular por diferentes conductores y espacios. Uno de ellos, denominado Crookes, comenzó a hacer circular este fluido eléctrico por tubos al vacío, al cual le agregaba diferentes gases y tomaban diferentes colores. Esto también era utilizado en las ferias mundiales de la época y en la corte para divertimento. No obstante, en 1895, un físico alemán, Wilhelm Conrad Röntgen, justamente trabajando con el hacer circular la corriente en tubos al vacío, descubre o tiene la lucidez de observar de que placas fotográficas que estaban próximas al tubo donde él estaba trabajando se ennegrecían. A este nuevo descubrimiento, este nuevo rayo, le denominó justamente por la incógnita rayos X. Esto ocurrió la tarde del 8 de noviembre de 1895. El 28 de diciembre da una comunicación preliminar en su universidad y recién los primeros días de enero es presentado en la sociedad científica de la época, dadas las vacaciones de fin de año, de Navidad sobre todo. Fue tan importante su descubrimiento que en 1901 recibe el Premio Nobel de Física, justamente por esto que vamos a ver que da una vuelta de página en la historia de la humanidad y en particular en la medicina. Aquí vemos una reconstrucción de cómo era su equipamiento, con el cual tuvo la genialidad de observar este comportamiento extraño de la radiación, de la electricidad que circulaba en tubos al vacío, y describe en un extracto de su premio Nobel, de su discurso, dice: una luz verdosa, débil y vacilante se proyectó sobre un pedazo de cartón pintado, una preparación química fluorescente, una luz hasta entonces jamás observada. Obviamente estaba haciendo referencia a que los rayos X no solo le ennegrecían las películas, sino que también se hacía brillar algunas otras sustancias que estaban alejadas. Penetraban fácilmente el cartón, la madera y la ropa. Atravesaba hasta una tabla gruesa, incluso un libro de 2000 páginas. Al interponer su propia mano entre la fuente de los rayos y el pedazo de cartón luminiscente, vio la silueta de los huesos de su mano viva proyectada sobre la pantalla. Realmente esta fue la gran genialidad de este físico, el haberse dado cuenta de algo que probablemente otros profesionales, otros físicos, ingenieros de la época, lo habían quizás observado o no habían tenido la oportunidad justamente de destacarlo como un descubrimiento nuevo. Esta es la primera radiografía tomada luego de 15 minutos de exposición. Es la mano de la esposa de Röntgen, cuyo nombre es Berta Röntgen. Quedó inmortalizada su mano en esta radiografía, que hoy forma parte de un museo en Alemania.
Pero esto no es todo. Rápidamente, fíjense, en el año 1896, a pocos meses del descubrimiento de los rayos X, en el otro lado del mundo, en América, en Estados Unidos más específicamente, comienza a haber publicaciones acerca de este nuevo rayo y de su utilización en medicina. Y fíjense el último, el segundo, rayos Röntgen en el tratamiento de las fracturas. Y el último, resumen de un reciente progreso en la cirugía, el del tratamiento de las fracturas, justamente aplicando el empleo de los rayos X. ¿Pero qué es entonces el rayo X? ¿Qué es la radiología? ¿Por qué están tan vinculados? Bueno, la radiología es una técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza justamente los rayos X, por un lado, y por el otro lado, la capacidad que tiene el espécimen, en este caso el ser humano o una porción de este, para absorber en forma diferente a la radiación. Si todos absorbiésemos de similar manera la radiación de nuestro cuerpo, evidentemente obtendríamos una imagen siempre con la misma tonalidad. Pero al estar compuesto nuestro cuerpo por diferentes sustancias, estas van a interactuar, los rayos X en realidad van a interactuar con estas diferentes sustancias y se van a manifestar de manera diferente del otro lado de la persona. Justamente esta diferente absorción de los tejidos es lo que permite obtener una imagen. Esa imagen es la que va a ser empleada en medicina justamente con fines diagnósticos. Los rayos X son ondas electromagnéticas cuya longitud es menor que la luz visible. Esto significa que son cuantos o fotones o paquetes de energía que se mueven en el ambiente, carentes de masa y carentes de carga eléctrica. Los rayos X se encuentran a la derecha de la luz visible, por lo tanto tienen mayor energía y mayor poder de penetración incluso. Si comparamos con la luz visible, la piel los detiene, en cambio, la luz ultravioleta atraviesa el plano cutáneo, deteniéndose en el plano subdérmico, en cambio los rayos X pueden atravesar completamente al paciente. Del otro lado del espectro también tenemos ondas que se utilizan en medicina, como las ondas de radiofrecuencia, que serán vistas más adelante. ¿Cuáles son las características de estas ondas electromagnéticas? Bueno, se propagan en línea recta, transporta su energía por el aire, no necesita ningún otro soporte, no poseen masa, son eléctricamente neutras, por lo que no se desvían en un campo eléctrico ni magnético. Se propagan a la misma velocidad que es la velocidad de la luz y atraviesan la materia haciendo su capacidad para hacerlo menor cuanto mayor es la densidad de la materia. Es decir, a tejidos más densos tendrá menor capacidad de penetración y parte de esta energía quedará atrapada o interactuará con la propia materia. ¿Cómo se producen los rayos X? ¿Cómo hacemos para obtener los rayos X? Bueno, los rayos X se producen de dos maneras diferentes. Una es por el mecanismo de frenamiento. Estos son los rayos X que son utilizados en medicina. Y la segunda son rayos X denominados característicos, que tienen que ver con la expulsión de electrones de orbitales profundos, de capas profundas del átomo, que en general son utilizados para determinar la composición de ciertas sustancias. Son tan característicos la energía de estos rayos X expulsados que incluso permite determinar de qué sustancia o de qué elemento de la tabla periódica está compuesta una sustancia X o una sustancia desconocida. Veamos primero la radiación de frenamiento. Si nosotros tenemos electrones que son atraídos hacia o interactúan, son empujados bruscamente hacia una pantalla o otra sustancia que posea núcleos relativamente importantes,
estos electrones cargados negativamente van a interactuar con estos núcleos pesados cargados positivamente y van a tener una disminución de su energía cinética. Esta disminución de la energía cinética va a ser transformada en diferentes formas de energía, algunas de las cuales son justamente rayos X. Otros serán ultravioleta, luz visible. Los que nos interesan en este momento justamente son los frenamientos bruscos, significativos de los electrones, que van a transformar esa energía cinética en radiación electromagnética, en este caso rayos X. En la animación, aquí vemos un electrón que está pasando muy cerca de un núcleo. Este electrón es desviado y es enlentecido. Ese cambio de energía cinética es transformado inmediatamente en un fotón. La energía permanece constante, como sabemos. Lo único que hace es transformarse la energía. Esa energía es liberada en forma de fotón, en este caso, si el frenamiento es significativo, de un fotón X. La segunda es la radiación característica que dijimos, que es cuando un electrón pasa muy cerca de un orbital profundo de capa K. Este electrón es expulsado, es como ionizado, es expulsado del átomo, y un electrón situado en una capa superior, capa L, vuelve al lugar K, que energéticamente es más estable, mediante este pasaje de un orbital a otro, de una capa a otra, pierde energía, y esa energía es enviada al medio ambiente en forma de fotón X. Visto en la animación, aquí tenemos la animación, un electrón entonces pasa bruscamente muy próximo a un electrón en un orbital en una capa profunda, K, lo cual lo expulsa. Esto hace de que un electrón de una capa superior ocupe la capa profunda, ya que esto energéticamente es más estable, y ese cambio de energía, cambio de posición, libera un fotón, que en este caso es tan característico que justamente se utiliza para la determinación de ciertas sustancias en la industria fundamentalmente. Las propiedades de los rayos X son varias. Una de ellas es el poder de penetración. Esto ya lo observó Röntgen cuando en su discurso dijo que podía incluso atravesar hasta libros de 2000 páginas, es decir, la luz visible se detiene en nuestra piel, los rayos ultravioleta de mayor energía incluso llegan hasta la capa subdérmica, pero los rayos X, que poseen mucho mayor energía incluso que los ultravioleta, pueden atravesar totalmente nuestro cuerpo. El segundo es el efecto ionizante. Evidentemente el efecto ionizante es el más temido de todos, ya que va a tener implicancia biológica, como lo vamos a ver. Esto surge fundamentalmente, y los tres que siguen, entonces la fluorescencia, el efecto fotográfico y la interacción de la materia, surgen justamente de la interacción de los rayos X con la materia, es decir, de los fotones con la materia, y tienen que ver con tres fundamentalmente reacciones. Uno es el efecto fotoeléctrico, es cuando el fotón X entrega la totalidad de su energía a un electrón periférico y este es expulsado del orbital, genera una ionización periférica. Segundo es el efecto Compton, es cuando el fotón interactúa con un electrón, pero el fotón tiene tanta energía que no solo expulsa al electrón, sino que persiste un fotón residual, y este fotón residual es de menor energía que el originario, y este fotón residual incluso puede generar mayores interacciones con los átomos al costado, con los electrones y átomos al costado. Finalmente, la última forma de interacción es la producción de pares. Esto es cuando un fotón pasa muy cerca del núcleo, esta energía X, de fotón X, se transforma en materia, generando dos partículas, un electrón y un positrón. Esto es totalmente inestable, por supuesto, y nuevamente se unen, aniquilándose, formando dos fotones nuevos, en este caso gamma, con una energía de 511 MeV hacia cada 511 keV, hacia cada lado opuesto.
Esta es la aniquilación. Aquí vemos entonces penetración, efecto ionizante, efecto de fluorescencia. El efecto de fluorescencia es justamente la excitación periférica de ciertas sustancias, la excitación electrónica periférica de ciertas sustancias que tienen la capacidad de generar fotones de luz visible cuando estos son excitados, los electrones periféricos son excitados y expulsados. El efecto fotográfico tiene que ver con el cambio de ciertas sustancias justamente por expulsión de electrones periféricos, lo cual determina la formación de nuevas sustancias que tienen justamente la característica de poder ennegrecerse y de esa manera formar las imágenes fotográficas. Finalmente, la interacción de la materia, que es lo que acabamos de comentar. El efecto biológico, sin duda, es el más temido de todos, ya que cuando la interacción con la materia ocurre en un ser vivo, le denominamos efecto biológico. Y tiene que ver también con la capacidad que tienen los fotones X de ionizar. Estas ionizaciones van a ser tomadas en la célula en diferentes sectores. Las tres más conocidas son en las membranas celulares, cambiando la permeabilidad de las mismas, intercambiando mayor cantidad de fluidos y de sales, lo cual provoca edema celular. La segunda es en los citoplasmas. El principal componente del citoplasma justamente es el agua, de tal manera que al ionizar las moléculas de agua se forman diferentes sustancias. Algunas se recombinan nuevamente en agua, lo cual no genera inconveniente, pero otros en peróxido de hidrógeno, es decir, en agua oxigenada, y en iones hidronios, los cuales son altamente combinables con otras sustancias y son tóxicos y producen envenenamiento celular. Finalmente, cuando la interacción se produce con el núcleo, principalmente con cromosomas del núcleo, estos pueden verse alterados, rotos o recombinados, lo cual no solo puede producir la generación de la muerte celular propiamente dicha, sino incluso provocar mutaciones a largo plazo. La siguiente pregunta es: ¿dónde se producen los rayos X para uso médico? Bueno, aquí vemos una persona tomándose una radiografía de tórax y el tubo rayos X es el que tenemos en primer plano. ¿Cómo está compuesto por dentro un tubo rayos X? Bueno, es un tubo de vidrio al vacío, el cual posee dos sectores, un sector denominado cátodo y un sector denominado ánodo. El cátodo tiene a su vez un filamento dentro, el cual va a generar, por el cual va a circular una corriente de baja tensión, y al igual que lo que ocurre con las viejas lámparas o bombillas eléctricas, va a generar una nube electrónica alrededor del filamento. Y luego el ánodo, el cual es sometido a una alta tensión del orden de los miles de voltios, por lo tanto decimos kilovoltios, va a traer bruscamente esa nube electrónica formada en el cátodo. Aquí vemos entonces el sector del cátodo, en el cual por un circuito de baja tensión llega energía eléctrica a este filamento, este enrollado metálico que forma una nube de electrones. Esa nube de electrones se denomina efecto Edison. Por lo tanto, van a estar disponibles todos estos electrones, dada la alta resistencia que posee por justamente la forma espiral, igual que lo que ocurre en la bombilla, como dijimos. Están llenos de electrones que están disponibles y están alrededor del cátodo. Esto va a dar la cantidad de rayos X, es decir, la cantidad de electrones disponibles para ser atraídos por el ánodo. El sector del ánodo, entonces, está compuesto por un circuito de alto voltaje, de varios miles de voltios. Una radiografía, por ejemplo, puede llegar a tener 100 kilovoltios, es decir, 100.000 voltios de diferencia de energía entre el ánodo y el cátodo. Por lo tanto, imagínense con la fuerza que con la diferencia potencial, con la fuerza con que son atraídos esos electrones estacionarios en el sector cátodo hacia el ánodo.
Esto va a determinar la calidad de los rayos, es decir, a mayor kilovoltaje, a mayor diferencia potencial, la tracción será más fuerte y por lo tanto generará mayor frenamiento y por lo tanto rayos X de mayor penetración. Entonces, para obtener una radiografía de un sector grueso del cuerpo, utilizaremos más kilovoltios, serán más enérgicos, más penetrantes que para un sector más pequeño, como por ejemplo una mano, que necesitaremos rayos X de menor capacidad de penetración. En la animación, acá tenemos entonces, en el cátodo se produce la nube electrónica, luego aplicamos el disparo, es decir, abrimos el circuito en el cual el ánodo con varios miles de voltios atraen esa nube electrónica, interactúa con el ánodo, en el ánodo se produce el frenamiento, como observamos hace unos momentos, de los electrones y esto genera por lo tanto la producción de rayos X. Estos rayos X salen por todos los sectores, por lo tanto estos rayos X están cubiertos, el tubo de rayos X, por una calota metálica, una cubierta metálica, dejando solamente una pequeña ventana por el cual los rayos X van a ser direccionados hacia la zona en estudio, en este caso parte de los pacientes. Entonces tenemos el tubo de rayos X, al haz emergente le vamos a llamar, al haz que surge digamos del tubo le vamos a llamar haz primario. Este va a interactuar con el paciente, va a generar radiación dispersa y va a haber un haz emergente. Ese haz emergente es el denominado haz atenuado y es el que posee la información que luego va a ser recogida en diferentes formas, generalmente en forma de película radiográfica. Recién vimos un aditivo que es lo que se denomina rejilla antidifusora, cuyo objetivo tiene justamente disminuir la radiación dispersa, de tal manera que toda la radiación que viene oblicua es detenida por esta rejilla. La rejilla está compuesta por finas láminas de plomo vertical que van a detener toda radiación transversa, de tal manera que solo va a permitir el pasaje de la radiación que llega perpendicular, es decir, aquella que atravesó al paciente en cada uno de los sectores mencionados. Finalmente, se van a reconocer 5 densidades, de mayor a menor densidad. La de mayor densidad que genera mayor atenuación y por lo tanto será visto más blanco en las radiografías es la densidad metal. Luego sigue calcio, agua, grasa y aire. El aire es la que ofrece menor atenuación, dada que la densidad es sumamente baja, densidad de sustancias, y es la que se va a ofrecer en la radiografía como más radiolúcida o negra. Entonces aquí vemos las 5 densidades características en un paciente. Arriba a la izquierda vemos la densidad metal que está compuesta por una pequeña marca para determinar el lado derecho de la radiografía. Luego vemos densidad calcio compuesta por los huesos, densidad agua por las partes blandas, silueta cardíaca, abdomen, tejidos periféricos, densidad grasa como pequeñas bandas lineales, sobre todo en la radiografía de frente, entre los grupos musculares, y densidad aire en el pulmón y en las zonas periféricas del paciente donde no hay tejido. 5 densidades básicas. Entonces vemos, en este caso vemos una radiografía de frente y radiografía de perfil, de tórax. Aquí estamos viendo una fotografía de un tubo rayos X, donde con la virome se está señalando, con la lapicera se está señalando el ánodo. Este ánodo gira, ánodo giratorio, de tal manera de que expone diferentes partes del ánodo al haz electrónico para que tenga mayor duración. Si no, imagínense ese haz impactando, ese haz de electrones impactando constantemente en un solo punto, llevaría probablemente a la rotura rápida del ánodo. Al girar ofrece mucha mayor superficie para exponer y se multiplican los sitios
de impacto, de manchas focales que se denominan, de tal manera que la duración puede ser de varios años incluso. Nuevamente acá tenemos cómo está expuesto hoy en la actualidad un tubo de rayos X. Ustedes ven en la posición de frente, arriba a la izquierda, donde tenemos la calota, en el cual esa parte metálica tubular, donde dentro está la ampolla o lámpara de rayos X, y por fuera una serie de aditivos que lo que hacen es ayudar a conducir a través de la ventana a lugares específicos que nos interesen. Con eso podemos hacer un proceso que se denomina colimación o reducción de haz primario. Son láminas de plomos que con las perillas que vemos en la posición de frente podemos reducir el haz primario y hacerlo solamente del tamaño de la zona de interés. En la imagen que observamos por detrás vemos el ingreso de la alta tensión y algunos tubos de refrigeración que contienen un aceite que ayudan a mantener frío o con menor temperatura el tubo de rayos X. El mismo. Otras consolas o lugares de trabajo, en este caso estamos viendo las consolas en las cuales nosotros elegimos la cantidad de electrones, es decir, la cantidad de rayos X que se van a generar mediante el circuito de baja tensión, se miden en miliamperes, y la cantidad de kilovoltios, es decir, la fuerza con la cual van a ser atraídos estos electrones hacia el ánodo. Eso se elige, hay tablas, hay una carrera que es la de técnico radiólogo, también en el cual se estudia con mayor detenimiento estos números, estos valores. Fíjense, hay un papel pegado al lado de la ventanita, donde da algunas ideas generales, por ejemplo, para una radiografía de mano, hará falta a lo mejor 20 kilovoltios y 6 miliamperes. Para una radiografía de cuerpo, a lo mejor de abdomen, hará falta unos 70 kilovoltios y 40 miliamperes. No obstante, esto está tabulado y en cada servicio existen estas tablas para ser más eficientes. También la radiología es utilizada por otros equipamientos que tienen el mismo principio físico, por supuesto. Uno de ellos es la mamografía, donde vemos que no es otra cosa que un tubo de rayos X. Lo único que cambia es el estativo para que sea más cómodo para la paciente para comprimir, en este caso, la mama. Y en la foto a la derecha estamos viendo densitometría ósea, que es el mismo principio físico de un tubo de rayos X, pero es atraviesa el paciente, y en vez de llegar a una película radiográfica, llega a un detector de cantidad de radiación que atraviesa. Otro de los aparatos que son utilizados para la radiología es la angiografía. Aquí estamos viendo entonces un angiógrafo, pero el principio físico es exactamente el mismo. Tubo de rayos X, radiación primaria, paciente, haz emergente, detector. En este caso, en vez de ser una película radiográfica, van a ser detectores, lo cual vamos a ver que se denomina radiología computarizada o radiología digital directa. Aquí vemos para uso dental, entonces tenemos un aparato, el de la izquierda, que se llama ortopantomógrafo, que permite hacer un movimiento mientras se hace el disparo a fin de obtener radiografías de ambos maxilares. Y en la fotografía de la derecha vemos el momento de la toma de una radiografía oclusal, una radiografía intraoral. Entonces, dependiendo del haz emergente a dónde va a impactar, si impacta sobre un chasis y una película radiográfica, tendremos radiografía. Si impacta sobre pantallas que pueden ser televisadas, se llama radioscopía. Y si impacta sobre detectores digitales, tendremos radiología digital. La primera parte es exactamente igual para todos. La emisión de rayos X por frenamiento atraviesan el paciente, pero el haz emergente puede llegar a diferentes periféricos detectores: radiografía, radioscopía o radiología digital. Aquí tenemos la radiografía. ¿Qué es la radiografía entonces? Es una película, un soporte de celulosa, de plástico, que tiene una emulsión bañando a este plástico,
y a través de las propiedades físicas justamente del ennegrecimiento de la película y fluorescentes se van a obtener la imagen radiográfica. Entonces el rayos X va a atravesar el paciente, va a impactar en esas cajitas azules que se abren en cuarto oscuro, se coloca una película radiográfica, se cierra y eso evita que la luz visible penetre, sino también contribuiría con el velamiento de la placa. Los rayos X, como tienen la capacidad de atravesar, van a atravesar la superficie de la caja azul o chasis, llegando también a la película radiográfica y de esa manera generando una imagen. Aquí tenemos tres radiografías típicas, una radiografía de tórax, una radiografía de mano y una radiografía de estómago. La segunda opción es la radioscopía o imagen televisada, en el cual el tubo de rayos X atraviesa al paciente, pero en vez de llegar a una película radiográfica, llega a células fotoeléctricas capaces de emitir electrones que a su vez impactan sobre una tercera pantalla. Esta tercera pantalla es filmada y genera una imagen televisada. Eso se denomina radioscopía. Aquí tenemos el rayos X atraviesa el paciente, llega a una película. Esta película tiene la capacidad de, gracias a la posibilidad de la ionización que tienen los rayos X, de generar electrones proporcionales a la zona que atravesó. Eso es captado por un amplificador que multiplica el número de electrones. Es llevado a una nueva película. Esta película tiene la capacidad de volverse fluorescente con los electrones que generó el amplificador. Genera una imagen de baja calidad, lo cual es captado por una cámara óptica, es mejorada y finalmente llevado a un televisor para poder ser observada. Eso se denomina radioscopía. Finalmente, la imagen digital no es otra cosa que la misma radiación impactando, en vez de una película radiográfica o en una cadena de televisión o una pantalla que luego se transformará en televisión, sobre detectores digitales. Estos detectores digitales van a transformar la información analógica en información digital, lo cual va a permitir, como toda imagen digital, mediciones, cambio de color, ampliaciones, etcétera, etcétera. Incluso su tratamiento a través de información digital, a través de páginas electrónicas, redes de comunicaciones internas, grabaciones en CD, DVD, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces los rayos X llegan a pequeñas cámaras. Estas cámaras se denominan cámaras de ionización. Estas cámaras de ionización están compuestas por un gas que se denomina xenón, cuyo orbital periférico se encuentra saturado, ya que está compuesto por la totalidad de los electrones, pero al llegar los rayos X, que tienen justamente la capacidad de ionizar, los ionizan, permitiendo pasaje de energía eléctrica. Esto es proporcional dependiendo de la ubicación de cada cámara de ionización, permitiendo finalmente la formación de una matriz con los datos, una matriz plana, pero con todos los datos distribuidos en alto y ancho. Finalmente, con el número generado en cada una de estas unidades de información, vamos a obtener la imagen. Estas unidades de información se denominan píxeles. Y aquí tenemos diferentes radiografías digitales, tomografías computadas, radiografía de tórax, etcétera. Todo eso es información digital, que es, por supuesto, la tendencia en el mundo y en nuestro país a dejar la radiología analógica por la radiología digital. Para cerrar entonces, hemos dado a conocer el origen de los rayos X, diciendo que estos se producen a nivel de las capas electrónicas, fundamentalmente de ciertos átomos, que fundamentalmente utilizamos la reacción de frenamiento para la generación de rayos X por parte médica. Nos hemos familiarizado con las propiedades químicas y biológicas, diciendo de que
fundamentalmente el efecto de ionización es el más utilizado, no solo para la detección de las imágenes, sino también como efecto negativo, ya que al ionizar parte de nuestras células, estas pueden recombinar sustancias y generan efectos nocivos para la propia célula y para la descendencia. Y finalmente hemos presentado brevemente diferentes técnicas habituales de radiología convencional, entre las que hemos mencionado justamente la radiología, radioscopía, mamografía, ortopantomografía, radiología intraoral, angiografía, etcétera, etcétera. Muchas gracias por tu atención. Ante cualquier inquietud no dudes en comunicarte con nosotros.